Es un honor para mí estar aquí participando en esta jornada, sobre todo pues, en medio de los magníficos ponentes en los que participan, y espero estar pues, a la altura de todos ellos. Bien, como el profesor Gregorio Varela pues, ha comentado, vamos a hablar sobre el tema de la obesidad. En primer lugar, bueno, este es el esquema que voy a seguir a lo largo de mi presentación y vamos a empezar para ver, pues, ver por qué es tan importante la obesidad. Para empezar con el mapa de la obesidad, ¿sí? Pues qué mejor que, mapeando la obesidad, empezar pues, con un mapa mundi. En esta diapositiva pueden ver la prevalencia de obesidad en hombres mayores de 15 años, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, y ven pues, que la prevalencia es cada vez pues, más importante y más elevada. En cuanto a las mujeres, pues la situación mejora un poco, pero tenemos que tener en cuenta que la mayoría de estos datos son autodeclarados, con lo cual probablemente pues, haya una infradeclaración del problema, y también pues, basándonos en que las mujeres normalmente se quitan más peso que los hombres, podríamos también explicar esta mejoría en el caso de las mujeres. No solo eso, sino que las cifras hablan por sí solas. Según las últimas estimaciones de la OMS, la prevalencia global en el año 2005 de obesidad y sobrepeso es la que ven en la pantalla. 1.600 millones de adultos padecían sobrepeso, al menos 400 millones eran obesos y al menos 20 millones de niños menores de 5 años padecían también sobrepeso. Además, no solo eso, sino que el sobrepeso y la obesidad son la tercera causa de muerte en los países con un nivel socioeconómico medio y alto. Y no solo en estos países, sino también últimamente, en los últimos años, países en vías de desarrollo pues están viendo cómo la obesidad está de la mano, pues los problemas de la desnutrición y los problemas de las enfermedades infecciosas, sobre todo en, pues, en las zonas urbanas de estos países. Pasamos a ver algunos datos sobre la epidemiología de la obesidad. Según una de las últimas publicaciones sobre la prevalencia de obesidad, es esta que ven aquí de septiembre de este año, es un trabajo de la OECD, los países miembros de la OECD, y como pueden observar, pues Estados Unidos está en cabeza en este problema de la obesidad. De hecho, viendo pues, esta imagen, usando la misma metodología, pues vemos que década tras década la prevalencia de obesidad en Estados Unidos ha ido aumentando. De hecho, los americanos, o sea, la población americana actualmente, más de 2/3 de la población padece sobrepeso u obesidad. Y de hecho es un dato que se puede constatar pues, en la calle. Esta fotografía la hice yo misma de Strankis, ahí digo, a ver si me van aquí a denunciar, o sea, que no se viera, por Las Vegas, en Las Vegas Boulevard, y de hecho, pues como pueden ver, es un hecho que se ve. En cuanto a Europa, la última publicación de la sección europea de la Organización Mundial de la Salud, podemos observar, no sé si ven muy bien, pero bueno, los países que mayores prevalencias de obesidad se tienen son los países del este, así como también pues, Escocia e Inglaterra. Y España, ¿qué podemos decir de España? Pues bien, si nos basamos en la encuesta nacional de salud, vemos cómo pues, año tras año también la prevalencia de obesidad ha ido aumentando, tanto en hombres como en mujeres. Y de nuevo, estos datos son autodeclarados, con lo cual probablemente pues, es una infradeclaración, una infravaloración del problema. Además, también los estratos en los de población que más ha aumentado la prevalencia de obesidad es la población joven, que paralelamente también este mismo estrato es el que ha ido perdiendo pues, la adhesión al patrón tradicional de dieta mediterránea. Hay pocos estudios que han valorado de forma objetiva, que han medido y tallado a los participantes. Este trabajo de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad es uno de ellos.
En ellos se realizó en la década de los 90, se seleccionaron muestras aleatorias de 8 comunidades autónomas, que ven aquí en la diapositiva, y los participantes tenían de 25 a 60 años. Los resultados que encontraron fueron estos que ven aquí en la diapositiva, es decir, pues casi el 60% de los hombres y el 50% de las mujeres padecían sobrepeso y obesidad de forma conjunta, y de hecho los últimos datos que pues están disponibles de la población española, esta sí que de una muestra representativa, son los datos procedentes de la encuesta europea de salud del año 2009, en el que pues se puede observar que más del 50% de la población española pues padece sobrepeso y obesidad. No solo esto, sino también no debemos olvidar el problema de la obesidad infantil, debe ser una prioridad en nuestro medio. Según la última publicación, esta publicación de los miembros de los países de la OECD, pues vemos que España es el tercer país de conjunto de estos Estados miembros en cuanto pues prevalencia de sobrepeso en adolescentes, justo solo por detrás de Estados Unidos y de Escocia. Este estudio en el que se basaba la comparación previa es pues, el resultado del estudio en KIT, estudio que también sirvió pues, para concluir que la prevalencia de sobrepeso en adolescentes de 13 a 14 años en el año 2000 era más del doble que las cifras que se observaban en el año 85. Llegado a este punto, pues, vamos a ver las posibles causas de la obesidad. Bien, las causas de la obesidad son muy complejas, pero sí que es cierto que la ley de la termodinámica es muy simple. Es decir, si nos basamos en la idea de que la obesidad es un desbalance energético sostenido a lo largo del tiempo, final pues es un problema en el que pues, la ingesta calórica sobrepasa, es superior al gasto energético. Y de hecho los estilos de vida relacionados con esta ingesta calórica y con este gasto energético serán los que se relacionarán en principal medida con la obesidad. De hecho, viendo datos de nuevo de la Encuesta Nacional de Salud, podemos observar cómo el número de calorías desde los años 70 pues hasta el 2001 han ido aumentando, así como también el número de turismos por cada 10.000 habitantes y también los minutos de televisión pasados delante del televisor, de minutos viendo la televisión. Por lo tanto, en definitiva, pues un aumento del tamaño de las raciones y también un aumento del sedentarismo. De hecho, este aumento del tamaño de las raciones vemos, pues si comparamos la ración o las botellas de refrescos azucarados de hoy en día, las botellas de medio litro con las botellas del botellín de hace 20 años, pues estaríamos ingiriendo al menos 165 calorías extra de más. Otras posibles causas de la obesidad son las que ven en la diapositiva, en definitiva las relacionadas pues, con una mayor ingesta energética y una disminución del gasto energético, así como la adopción de un patrón americanizado caracterizado pues, por refrescos azucarados, por pues, comida rápida y en definitiva dietas pobres en fibra. Vamos a ver una forma, pues algunas de estas causas, algunas de estas posibles causas pues, más concretamente. Podríamos pensar que los refrescos azucarados son la causa de la obesidad pues, en países como Estados Unidos, pero también se ha observado que con datos españoles el consumo de refrescos azucarados puede ser una causa de una ganancia de peso en España. De hecho, estos datos, aquí se pueden observar los resultados de la Corte SUN, Seguimiento Universidad de Navarra, en el que pues, se representan la ganancia de peso medio en función de los quintiles del consumo de refrescos azucarados en personas que ya tenían tendencia a ganar peso. Y como pueden observar, pues aquellas personas, aquellos participantes que pues, tuvieron una mayor ganancia de peso eran los que pues, tenían un mayor consumo de este tipo de refrescos azucarados. En este punto nos gustaría señalar que la cantidad de azúcar
que equivalente que hay en una lata de un refresco azucarado es nada más ni nada menos que 7 terrones de azúcar. Bien, la comida rápida pues también se ha sugerido como un factor de riesgo para el desarrollo de la obesidad. Esta diapositiva muestra los resultados del estudio Cardia, un estudio prospectivo de cortes de 15 años de seguimiento, en los que pues, queda representado de nuevo la ganancia de peso en función de las visitas a la semana a este tipo de establecimientos de comida rápida y además pues, durante este seguimiento si se había aumentado las visitas a los establecimientos de comida rápida. Y como podemos ver, aquellos jóvenes de 18 a 30 años que mayor ganancia de peso tuvieron tras 15 años de seguimiento, casi 16 kilos, fueron los que ya, pues a nivel basal, eran los que más visitaban este tipo de establecimientos y además que aumentaron al menos 2 o más veces sus visitas a este tipo de establecimientos. De hecho, una de las características de este tipo pues, de comida es su alta densidad energética, es decir, muchas calorías en poco volumen. Característica que también se ha postulado como un factor de riesgo para la obesidad. En esta diapositiva se muestran los resultados de la Corte de las Enfermeras Americanas y aquí pueden ver, se trata de nuevo de una ganancia media de peso en función de los quintiles de cambio de la densidad energética procedente de la dieta. Y podemos observar, tras 8 años de seguimiento, que aquellas mujeres que pues, habían aumentado más su densidad energética a través de la dieta o procedente de la dieta eran las que mayor peso habían experimentado tras el seguimiento. Otro estilo de vida que también se ha sugerido como pues, un estilo de vida relacionado factor de riesgo para la obesidad es el hecho de picotear entre comidas. En esta diapositiva vemos que los resultados de nuevo procedentes o basados en la Corte SUN, la Corte Universidad de Navarra, Seguimiento Universidad de Navarra, y podemos ver cómo aquellas personas que normalmente picotean, es decir, se consideran que picotean entre comidas, ellos mismos pues tienen un mayor riesgo, un 63% más de riesgo de desarrollar obesidad tras tras más de casi 4 años de seguimiento, una vez ajustado incluso por pues, posibles factores de confusión. Y además en una corte en la que el riesgo absoluto de desarrollo de obesidad es muy bajo. Se trata de gente joven, en general pues con normopeso, con lo cual a pesar de ello pues obtuvimos un riesgo relativo de 1,63. De forma paralela también el hecho de hacer comidas fuera de casa también se ha relacionado con un mayor riesgo de desarrollar sobrepeso obesidad. Este tema pues hablaremos en más profundidad, me imagino, en otra charla que se va a tener, pero en este caso simplemente decir que con los datos del SUN, pues aquellos participantes que comían 2 o más veces por semana fuera de casa presentaron un 33% más de riesgo de desarrollar sobrepeso obesidad. En definitiva, lo que pues, habíamos dicho al principio, una ingesta energética más elevada y un gasto energético pues, que es menor de esa ingesta. No me voy a extender pues, en la actividad física, porque de nuevo vamos a tener pues, otro ponente que hablará de ello, pero sí que quería resaltar alguna de estas características. Y una vez pues, que la obesidad emerge, ¿no? Se desarrolla, pues aparecen los problemas. Es conocido por todos que la obesidad está relacionado con muchos problemas de salud, que tiene graves consecuencias para la salud y de hecho pues, la obesidad se relaciona con una mayor mortalidad, incluso pues, con la existencia de posibles sesgos en epidemiología, ya sea por la inclusión de una enfermedad clínica pues, sublatente, una enfermedad clínica latente o incluso por un problema de pues sesgos o confusión por el fumar, pues a pesar de ello la obesidad se ha visto que disminuye la esperanza de vida. Además también pues es un factor de riesgo para numerosas enfermedades crónicas, como todas las que vemos en la diapositiva,
y bueno, la que llama la atención es la relación sobre todo de la obesidad con la diabetes, es decir, tras la epidemia de obesidad o incluso pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud como la pandemia del siglo XXI, pues vamos a ver una epidemia de diabetes detrás de esa obesidad. Además, cabe también recordar que, bueno, pues, aparte de todas estas consecuencias de salud, evidentemente hay los costes pues, relacionados con estos problemas de salud, los altos costes económicos. Y lo que comentaba de la diabetes, vemos en esta diapositiva la relación que hay entre pues, obesidad y diabetes. Se muestran los riesgos relativos para desarrollar obesidad en función de las diferentes categorías de índice de masa corporal. Y como pueden ver, estamos hablando de riesgos relativos de 40, de pues, 50 y de más de 80. Muy pocas veces en epidemiología se ven riesgos relativos de tal magnitud. En primer lugar, una aproximación a nivel individual, disminuyendo la ingesta energética y aumentando la actividad física, incluso incluyendo la actividad física en la vida cotidiana. Y en cuanto a reducir calorías, si nos basamos en una editorial del New England del año pasado, vemos que las mejores dietas para disminuir, digamos, el peso, ¿no?, que mejor funcionaron eran aquellas dietas en las que los participantes, los pacientes, tenían una mejor adhesión a esa dieta. En definitiva, lo que se quiere conseguir, por lo tanto, es un cambio de comportamiento cuyo objetivo final es simplemente, o sea, el mensaje es muy simple, como pues decía la editorial, se debe de conseguir comer menos. Es decir, uno de los mensajes de esta charla es muy simple, sería pues comer menos de todo, ¿vale? Comer menos. Podríamos decir, bueno, ¿y cómo lo conseguimos? ¿Cómo disminuyó esta ingesta energética? Pues podríamos empezar, hay diferentes medidas para a través de la dieta disminuir esta ingesta energética. Algunas de ellas son las que vamos a ver a continuación. En primer lugar, reducir el tamaño de las porciones. En segundo, consumir pues, alimentos con baja densidad energética y un patrón dietético con baja densidad energética, rico en frutas, en verduras, en legumbres. Aumentar la ingesta de cereales integrales, es decir, también aumentar la ingesta de fibra. En cuarto lugar, consumir menos lo que son bollería industrial, menos pastas, menos azúcares, es decir, disminuir pues, los alimentos ricos en densidad energética. Seleccionar carnes magras y productos lácteos desnatados. Reducir el consumo de fritos y de productos procesados. Y por último, pues consumir o beber agua en vez de refrescos azucarados. Podríamos quedar con la frase en inglés one tip for every day of the week, es decir, una medida pues para cada día de la semana para pues así disminuir este gasto energético. Además, en esta aproximación multisectorial debemos de tener en cuenta también pues, el papel que juega la educación. Es decir, la familia juega un papel muy importante, los padres tienen que ser pues, conscientes del papel primordial que se juega pues, dentro de la familia para establecer hábitos saludables. Además, también las escuelas tienen la obligación de proporcionar alimentos saludables y proporcionar suficiente tiempo para dedicar a la actividad física, el tiempo adecuado. Otro de los niveles a los que pues, tendríamos que citar sería pues, los legisladores, los políticos, las instituciones gubernamentales tienen pues, el objetivo, ¿no? Tienen también la responsabilidad de crear ambientes pues, saludables, de promocionar la actividad física, de disuadir pues, hábitos dietéticos que no sean saludables. Y relacionado en este contexto, pues, una editorial muy reciente del Lancet de este año pues, da algunos ejemplos. Entre ellos pues, sugiere hacer, ¿no? Pues, prohibir la comida, los programas de comida basura pues, dedicados a los niños, ¿no?
aumentar los impuestos de los alimentos menos saludables, también pues prohibir las máquinas expendedoras de comida basura. Aparte, además, en este contexto también tenemos que tener en cuenta que a veces el coste de los alimentos puede ser un factor limitante. Y de hecho, estos datos, o sea, estos resultados muestran también, pues a partir de la Corte Sun, que aquellos participantes que más se gastaban en su cesta de la compra por cada 1000 kilocalorías eran precisamente aquellos participantes, esto es el precio, lo que se gastaban por cada 1000 kilocalorías, y podemos observar que aquellos que tenían un gasto mayor eran los que tenían una mayor adhesión a un patrón de dieta mediterránea y además una menor adhesión a un patrón de dieta americanizada. Con lo cual, pues, el objetivo también, o los gobiernos deberían de promocionar o de procurar que los alimentos saludables estuvieran pues al alcance y tuvieran disponibilidad pues para toda la población. No nos debemos olvidar de las grandes industrias, que son pues una parte primordial en la prevención del desarrollo de obesidad. Entiéndase la industria alimentaria, la industria de las bebidas, la industria de venta de coches, la industria pues de entretenimiento a base de pantallas, en los cuales, pues, como digo, juegan un papel muy potente en esta prevención. En este contexto, pues hay ejemplos muy buenos de autorregulación de las industrias, como es el que ven en la diapositiva, promocionado por pues, la estrategia NAOS del Ministerio de Sanidad. También pues en esta conferencia, en esta jornada en la que nos encontramos, es pues un ejemplo muy bueno de la industria. Sin pues la promoción y sin la cooperación de la industria no hubiera sido posible, pero tenemos que tener en cuenta que pues hay conflictos de intereses. Y de hecho, un ejemplo es el que ven en esta diapositiva. Aquí se observó que aquellas revisiones sistemáticas y aquellos metaanálisis que estaban sponsorizados por la industria, pues eran casi 4 veces más probable de que no encontraran asociación entre el consumo de refrescos azucarados y la ganancia de peso, en comparación con aquellas revisiones y aquellos metaanálisis que no estaban sponsorizados. De ahí pues una muestra del posible conflicto de intereses de la industria con pues, la prevención de la obesidad. Por último, también debemos de tener en cuenta que la comunidad local, que los ayuntamientos se deben involucrar en esta prevención de la obesidad. Es decir, sería bueno pues, educar a los ayuntamientos de qué consideraciones de salud tener en cuenta en los nuevos planes urbanísticos, tener en cuenta pues, consideraciones sobre la salud. Y un ejemplo, pues, con 3 diapositivas, con 3 fotos. Uno de ellos pues, es de aquí más a la izquierda, el carril bici de Pamplona, ciudad en la que trabajo y en la que vivo. En medio tenemos a una niña en un programa de educación nutricional pues también organizado por el Ayuntamiento de Pamplona en los mercados municipales. Y en esta última, de aquí más a la derecha, este es mi marido probando una de las máquinas de gimnasio al aire libre en su ciudad natal, en Albacete. Aquí decir que, bueno, tengo su permiso para utilizarla, pero me decía, pero tienes que decir que es Albacete. Vale, bien, pues he cumplido. Bien, y por último, es decir, en definitiva, pues lo que deben estar, pues, acciones multisectoriales, lo que deben pues, de tener el objetivo es que aquellas elecciones más saludables sean las elecciones más fáciles. Pero para ello, pues como pues, todos podemos observar, todavía es necesario que el conocimiento pues, se traduzca en acción. Y aquí, desde aquí, pues animar a que cada uno de nosotros pues, juegue su papel desde su nivel para evitar pues, que se desarrolle la obesidad, para prevenir la obesidad. Por último ya pues agradecer
a todos mis compañeros del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, en especial a su director, al doctor Martínez González, por todo su apoyo, que estoy segura que sin ellos pues hoy no estaría aquí con todos ustedes. Y ya, si me permiten, simplemente quisiera aprovechar la ocasión para invitarles a participar en la Corte SUN. Solo tienen que mandarnos un email y estaremos encantados pues, de contestarles y que sean nuestros participantes. Muchas gracias por su atención.